y vamos directamente a la entrevista. ¿Por qué? A lo anunciado, con bombos y platillos. Exactamente, acá en estos estudios desde una radio de Escobar. Estamos saludando al compañero Guillermo Moreno, que se encuentra del otro lado de la línea. Bienvenido, Guillermo, ¿cómo estás? Ahí vamos a ver si podemos enchufar bien ese teléfono. Te cuento que somos un programa que hace 3 años comenzó, bueno, y hacemos, entre todas las secciones, tenemos una en la que tratamos de construir entre todos el pensamiento nacional, popular, compañero, y te agradecemos que nos des unos minutos. Vamos derecho viejo, Guillermo, y quiero empezar por una efeméride. En el año 1982, un 30 de marzo, se realizaba una gran movilización. Me gustaría una referencia tuya acerca de eso. Mira, sí, empezamos a las 2, 3 de la tarde, lo habían liberado al compañero Lorenzo Miguel. Vino por la 9 de julio para el obelisco en un auto de Avenida de Mayo para Corrientes. Sí. Estábamos ahí, un grupo de compañeros. Sí. Bajó del auto y, bueno, nos abalanzamos sobre él porque la poli lo quería meter preso de vuelta. Sí. Y ahí empezamos y le dimos pelea hasta las 5 o 6 de la tarde. Los últimos gases fueron en el bar La Paz de Montevideo de Corrientes, los últimos gases que yo recibí, digamos, ¿no? Pero fue toda una jornada bien, en una confrontación que hacía rato que no se tenía en esas características y, bueno, Había que darla esa pelea. Ahí siempre hay que hacer las cosas que hay que hacer. Y sí. Me sorprendió, bueno, obviamente estaba Lorenzo Baldini, otros dirigentes sindicales, grandes dirigentes sindicales de nuestro movimiento. Grandes, como los que hay ahora, ¿no? Como suele pasar ahora también, cuando sos joven a veces los criticás a los muchachos, después cuando sos veterano te das cuenta que estuvieron muy bien. Y después había una columnista al final de los radicales. Y son los radicales, sí, que ahora nos estamos volviendo a encontrar. Los radicales... alfonsinistas. Bueno, un poco más allá de Alfonsín. Claro. También. Bueno, después Alfonsín lo juntó a todos estos. Claro. Tampoco es que Alfonsín, viste, porque finalmente se termina reivindicando alguna cosa, por el gobierno de Alfonsín fue bien malo, fue un desastre. Después empiezan a hablar cosas. Vos imaginate si hubiese salido la ley Muchi. La ley Muchi la paró Lorenzo. Mirá si hubiese salido esa ley. Hubiese salido esa ley y era un lío bárbaro, nos quedábamos sin movimiento obrero. Por eso a veces cuando se habla del alfonsinismo, viste, se habla, se le pone un manto de piedad, porque viste, qué sé yo, también la cosa, pero, y aparte el hombre ya se murió, entonces, pero solamente piensa en los peronistas si hubiese salido la ley Muchi. ¿Sabés lo que era la ley Muchi, no vos? Yo tengo 45 años, algo he leído, pero me gustaría que hagas un párrafo acerca de la ley, era la destrucción del movimiento obrero organizado como la conocés. Claro. Era la destrucción de un sindicato por rama. Es una especie de balcanización de claro, la organización, digamos, ¿no? Claro, Como lo para... que querían era destruir el movimiento obrero peronista, destrucción del movimiento obrero organizado. Querían destruir el peronismo, va. Vos no te olvides que en el 85, cuando nos vuelven a ganar las elecciones, el ideólogo de la destrucción del peronismo era Moró. De la destrucción del peronismo, Sí. No, de que nos vamos a juntar, destrucción del peronismo. Que había terminado el peronismo y venía el tercer movimiento histórico. Esa estupidez que todavía algunos por ahí habla, ¿no? Pero entonces, se ve que en estos 40 años pasaron cosas, porque ahora... no sé, qué sé yo. Yo espero que haya cambiado, Moró. Yo creo que sí, Yo hace rato que no hablo con él. De todas maneras... yo no me olvido lo que hablaron de Kirchner, ¿no? Yo no me olvido. Cuando ganamos las elecciones de 2003, no te olvides que Moró fue candidato radical, que confrontó en el 2003 contra Menem, Kirchner, Carrió, López Murphy. Él era el candidato. Y ahí se pasó
muchos años hablando mal de Kirchner. Yo te diría hasta entrado 2010. ¿Está bien? O sea, yo creo que empezaron a hablar bien de nosotros, gracias a Dios, después de la muerte del hombre. Me parece, pero eso no lo tengo, eso chequear. Sí, por ahí habría que analizar también qué otros factores hicieron que bueno, que hoy haya otra predisposición, vamos a decir, para el diálogo. No hay duda. Me parece que es una situación tan desesperante en la que nos encontramos, que nos lleva este gobierno nacional y provincial, y antes de entrar en esa parte... Sí, pero ya que estamos hablando de estas cosas no hay que olvidarse. Porque o sea, a veces terminamos pensando que Moró es bueno. Una cosa es aguantarlo y otra cosa es que piense que es bueno. ¿Está bien? Claro. Es como cuando, no sé si sos casada vos. Sí. Bueno, entonces vos te casaste con tu marido y vino tu suegra. Sí. Bueno, ¿qué vas a hacer con tu suegra? La tenés que aguantar. Por supuesto. Pero, de ahí a decir que buena, hay una distancia. Lo que pasa es que en ese transcurrir, ya que estamos con la alegoría del matrimonio, uno trata de que ese aguantar sea, digamos, lo menos tenso posible, y a veces hay situaciones económicas y sociales del hogar que te apretan, en donde te unís con el otro, ¿viste? Te unís para enfrentar esa crisis. No, unir no. Unir es con los iguales, parecido, qué sé yo. Unir es en el peronismo. Unir no, mira, vos no vas a juntar, no sale nada de Moró y Moret. No sale nada, es inútil. Ahora vos me decís, che, tenemos que caminar juntos. Sí, te estaba contando precisamente en el 82 que empecé hablando de Lorenzo y terminé hablando de los radicales. Sí. Pero después que terminé hablando de los radicales, digo, cuidado, porque claro. Entonces, unir no. Vos juntás a Moró, a Sabatella y a Moreno y no sale nada. Ahora, vos me decís, mirá, hagamos un frente electoral, cada uno, sí, yo estoy de acuerdo. Pero unir no. Pero no dentro del peronismo. Es otra cosa. Unir es que vos empieces a hacer la salsa los domingos como quiere tu suegra. Y hacer un frente que tu suegra te dice cómo hay que hacer la salsa, vos no le contestás, le decís sí, la próxima voy a intentar, y seguís haciendo la salsa como te parece. ¿Está bien? Entendimos perfectamente. Esa es la diferencia. Yo ahora estoy en la etapa donde quiero explicar cómo se hace la salsa. Claro. Y entonces... Y de vez en cuando aparece tu suegra. No, al revés. Aparece mi nuera. Aparece tu nuera, ahí está. Claro. Y me dice, sí, Moreno. Claro, vamos, y después lo hace como ella quiere. Claro, yo ya di la vuelta, por eso puedo decirte cómo es. Entonces, vos me decís, mirá, Moró, Sabatella y Moreno, ¿tienen que votar lo mismo? Sí. Vamos a votar lo mismo obligatoriamente. Ahora, unir, no, unir. Yo voy a misa todos los domingos y Sabatella y Moró, cuando ven una iglesia, cruzan de vereda. Entonces, unir no, porque no se puede unir. Ahí no se puede unir. Lo que hay que respetarse y que ellos sigan creciendo sus marcos filosóficos y que me dejen a mí creer los míos. Y que no me vengan a enseñar. Porque ahora lo que estoy escuchando es que me vienen a enseñar. Entonces viene Moró, viene Sabatella, viene Heller y te tratan de explicar cómo es la realidad. Y yo que soy un poco veterano, miro para atrás y digo, pero si ustedes nunca acertaron. Entonces te refresco a vos. Mirá, en el 85, Moró quiso destruir el movimiento obrero organizado. Entonces vos decís, bueno, sí, perfecto. No es que no vamos a votar lo mismo. Pero cuidado, ellos siempre estuvieron equivocados. Salvo ahora que se dejen conducir por nosotros. Bueno, entonces ahí yo le digo, bueno, como ahora sí encima me quieren venir a explicar cómo es la vida, tenemos un lío bárbaro. ¿Está bien? Porque en vez de explicarme lo que dice Perón, me quieren explicar lo que dice Laclau. Bueno, claro, son los progres, ¿no? Son los progres. Y claro, eso te digo, sí. Que votaron a los que no votaron, los poquitos que votaron a Moró en el 2003, y si no la mayoría votó a Carrió. ¿Por qué te pensás que votaron los progres en el 2003? Yo te hago la siguiente oferta, mirá. Primero Menem, segundo Kirchner, tercero López Murphy, cuarta Carrió, quinto Rodríguez A. ¿A quién votaron los progres? Ya adivinamos. ¿Viste estas cosas? Cuando las van poniendo blanco sobre negro,
aparecen estos fenómenos. Y entonces algunos jóvenes, por ahí que dicen, no... Se cortó. A ver. A ver. A ver si se escucha ahí. ¿Cuál fue el voto que volteó la ley de Mucci en el Senado? No te escuchamos la pregunta porque... ¿Sabés de quién fue el voto? ¿Qué senador votó en contra de la ley Mucci? Y entonces se dio vuelta y no pudo aprobarse esa ley. No sabemos, Guillermo. Y tenemos miedo que nos retes porque no sabemos. Hola. Hola. Ay, hola. Ay. Bueno. ¿Se me cortó? Bueno, estábamos al aire con Guillermo Moreno. A ver. ¿Está ahí? Tan conciso, con sus conceptos como siempre. Hola. Te escucho. Ahora sí, Guillermo. Se nos va el cable no sabemos si el cable es macrista, si es de Mucci, si es de Morón, me parece. ¿Ahí se escucha? Ahora se escucha. Ahora sí, Guillermo. Tenemos acá un compañero que también es yerno y de vez en cuando quiere hacer una salsa que te va a hacer una pregunta, Guillermo. Hola, Guillermo, buen día. Igual no las estoy retando, nos estamos divirtiendo juntos. Sí. Ya sé. Guillermo, te saluda Cristian. Te quería preguntar, o en realidad que cuentes un poco. Hay algunas escenas que me causaron mucha felicidad, que son tus intervenciones en las reuniones de accionarios de papel prensa. Sí. Que yo verte ahí haciendo, y la cara de los tipos, cómo se querían matar, y vos ahí haciendo un poco de lío entre esos delincuentes que están ahí. La verdad que es una imagen que siempre me trae felicidad, y me gustaría que cuentes un poco en esas reuniones en esas asambleas de accionarias de papel prensa. Ay, ¿Se escucha? ¿Qué le pasa a este cable? No te puedo creer. Ay, no, bueno. Si no lo sacamos y lo sacamos por el micrófono, ¿no? ¿Se escuchará por el micrófono? Sí. ¿Ahí está? No. ¿Qué le pasa? No. No se está escuchando. No estamos. Ahí va. Ahí te escuchamos. Bueno. Perdón. ¿Me escucha bien ahí? Sí, Guillermo, disculpa. No tengo ningún inconveniente. Esa es una empresa que es el símbolo de lo que en el 76 comenzó el 24 de marzo que acabamos de conmemorar, que es la dictadura cívico-militar. Es la expresión, porque en realidad esa empresa fue apropiada en la sala de torturas. Claro. Y los accionistas, algunos todavía están, y entonces lo que se veía en la asamblea era la tensión en esa situación. Obviamente que fuimos también descubriendo las situaciones sobre la marcha, ¿no? Porque, bueno, nosotros empezamos esa investigación allá por el 2009-2010 y ya hacía 7 años que estábamos en el gobierno. Bueno, llegamos al gobierno como llegamos, hicimos lo que podíamos hacer, que fuimos haciendo mucho camino al andar. Parte de eso es lo que aconteció, porque nuestro gobierno, nosotros decimos que tuvo una década ganada dentro de 12 años, que duró el ciclo que comenzó en el 2003, el ciclo peronista comenzó con Rodríguez Sá, ¿no? Un extraordinario ciclo peronista que empezó con Rodríguez Sá y terminó con Cristina. Y dentro del último ciclo peronista, hablamos de una década ganada. Y en esa década ganada fuimos construyendo. No es que teníamos todas las respuestas a todas las preguntas que demandaba nuestro pueblo, las fuimos encontrando en el hacer. Después se armó como una historia donde aparentemente todos teníamos un bibliorato donde sabíamos lo que teníamos que hacer. Y a mí me dio mucha gracia alguna vez escuchar a algún compañero que dijo, no, porque
en el gobierno que asume en el 2003 ya teníamos un plan estratégico espacial y sabíamos que íbamos a construir satélite, y eso no es cierto. Y no se construye nada serio desde la mentira. Nosotros decidimos hacer la política satelital porque vino Nahuel Sat y me dio la llave de la compañía y dijo nos vamos. Y perdíamos la posición 81, está bien, que era la que alumbra ya Boston y demás. Pero se fueron haciendo las cosas desde una concepción muy interesante, que es: nunca hay que tomar decisiones en contra de la patria, nunca hay que tomar decisiones en contra de los trabajadores ni de sus organizaciones sindicales. Si vos te construís así, no te vas a equivocar. Después, obviamente, no te equivocás en la dirección. Después, mientras vas caminando, se te tuerce el pie, te caes, te volvés a levantar. Bueno, son todas las cosas de gobernar. Pero siempre los intereses de la patria y los intereses de los trabajadores por encima de cualquier otro interés. Por eso hacíamos mención a la ley Mucci, y que eso tenía un origen. Y volviendo a ese tema, el voto que permitió que esa ley no fuera ley fue de Zapag, el creador del movimiento popular neuquino. Y eso te lleva a otra conclusión: que en Neuquén hubiésemos ganado las elecciones si entendíamos correctamente el sendero histórico que atraviesa el movimiento nacional justicialista. Si el movimiento popular neuquino a vos te permitió que el movimiento obrero organizado, sobre todo el peronista, sigue siendo el movimiento obrero organizado, vos tendrías que haber hecho un frente electoral con ellos y no tender a hacer un frente electoral de centro izquierda para perder la elección. De todo esto hay que aprender. Por eso, cuando uno analiza, arrancamos con el 30 de marzo, y ahora que yo te cuento que el voto del fundador del MPN permitió que la CGT siga siendo CGT, vos me decís, claro, el frente electoral tendría que haber sido con el MPN, si entendemos la onda larga de la historia, que es de donde hay que hacer los frentes electorales, y no desde la onda corta de las circunstancias. Porque desde la onda corta de las circunstancias, por ejemplo, nos equivocamos, y en el 2017 vamos todos divididos en el peronismo, ¿no? Y perdemos la elección. Entonces, esto no tiene que servir para que el próximo frente electoral lo tengamos que armar con la razonabilidad que corresponde, con los radicales, con el progresismo, con los sectores religiosos, con los sectores nacionalistas. Todos esos nos tenemos que encontrar. Y ese frente electoral seguramente va a sacar más del 60% de votos. ¿Y cómo vamos a elegir el candidato de ese frente electoral? Eso. Claro. Porque en eso hay dos metodologías posibles. O se elige el dirigente que más votos tiene, sí, que en este caso no hay ninguna duda es Cristina. Claro. O se elige el candidato que menos votos expulsa del resto de los que conforman el frente electoral. Claro. Y ahí ya no es Cristina. Claro. Y entonces esa es una decisión que quién la tiene que tomar. Pero ahí es donde salen como un montón de candidatos, ese es el problema. Bueno, de ese montón de candidatos tiene que quedar uno, que es el que encabeza la fórmula. Simplemente encabeza la fórmula. Quizá ni siquiera es el que conduce el proceso revolucionario. Porque quizá la conducción, como enseñó Perón, de la revolución peronista, hay que ponerla en el Consejo Superior del Movimiento Nacional Justicialista, que está por encima incluso, no institucionalmente desde ya, pero por encima políticamente de la conducción del Ejecutivo, que es el que vamos a elegir. Quizás si empezamos a entender los procesos desde ahí, le quitamos relevancia a quien va a encabezar la fórmula, ponemos el acento donde hay que ponerlo, en la conducción estratégica. Y en realidad empezamos a decir, bueno, ¿quién es el candidato que no expulsa votos de los radicales? ¿Quién es el candidato que no expulsa votos del nacionalismo? ¿Quién es el candidato que no expulsa votos de los sectores religiosos? ¿Quién es el candidato que no expulsa votos del peronismo ortodoxo? A menos que queramos que el peronismo ortodoxo no esté, digamos, bueno, pero yo quiero que esté. Y entonces, bueno, ese candidato que va a reunir el 60% de la voluntad, ese es el que tenemos que elegir y ponerlo al frente de la fórmula. Teniendo ese candidato claro, que el Movimiento Nacional Justicialista se va estructurando de alguna manera
para elegir su conducción estratégica, que es una conducción movimentista y, como nos pidió el general Perón, colectiva, porque dijo la organización vence al tiempo. Ahora, yo todo este diálogo no lo puedo tener con Moró, no lo puedo tener con Sabatella, por eso no hay unidad. Yo puedo congeniar con él un frente electoral. Moró seguirá siendo socialdemócrata y yo voy a tender a hacer la revolución peronista. Por eso no hay unidad. ¿Te puedo preguntar algo? Sí. ¿Este diálogo lo podés tener con Roberto Labaña? Sí, claro, ¿cómo no lo voy a poder tener? Lo puedo tener perfectamente con Roberto Labaña. Porque en este momento nosotros necesitamos alguien que haga pisos a esta supercrisis. Hasta que no lleguemos al piso no vamos a rebotar. Por eso el gobierno está diciendo que hizo piso en noviembre, las estupideces, otra estupidez más que está diciendo, y todo el mundo se da cuenta que no pudo haber hecho piso en noviembre porque cada mes factura menos que el anterior, en términos reales, ¿no? Y entonces vos decís, bueno, reales significa descontada la inflación, entonces decís, bueno, tenemos un lío bárbaro. Cuando empezó esto, empezaste facturando un menos 30 y ahora ya estás en menos 50, menos 60, entonces no hay ningún piso. Pero ese diálogo con Labaña lo tenemos que tener todos. Y tiene que tenerlo Cristina también. Cristina tiene que sentarse en la mesa y fijar su posición de si el candidato es el que más votos tiene, en las encuestas naturalmente, ¿no? El que puntea en las encuestas, o el candidato es el que menos votos expulsa de los demás. Y yo quiero saber de estas dos opiniones cuál es la opinión de Cristina. Porque es muy importante la opinión de Cristina. Aparte de que todo el mundo siente un amor especial por Cristina, obviamente que dejó los mejores años de su vida. Esto está fuera de discusión. Está bien, eso está fuera de discusión. Acá estamos debatiendo política. Claro. Estamos debatiendo la conducción de la Argentina. Estamos debatiendo la construcción de una revolución peronista que haga a este pueblo feliz. O sea, que supera el cariño y lo que podemos tener cada uno de nosotros individualmente. En línea con esto que estás diciendo, mi compañera Silvana te quiere hacer una pregunta, Guillermo. ¿Qué tal, Guillermo? Buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Silvana? ¿Cómo estás? Bien. Gracias. Bueno, primero te voy a decir que una de las primeras personas que escuché después de que perdimos en el 2015, hablando de peronismo y hablando de volver a la fuente del peronismo, fuiste vos. Además de que la verdad cada vez que hago zapping y estás vos, quedo ahí obnubilada y no puedo resistir no parar. No sé si me estás escuchando, Guillermo. Perfectamente te escucho. Perfecto. Lo que pasa es que no siempre hablas bien de mí, entonces vos estabas hablando bien de mí, yo ni respiraba. No, pero es verdad lo que te estoy diciendo. Y así que eso, estábamos todos, yo por lo menos era parte de ese colectivo, estábamos todos desilusionados, agobiados y demás, y escucharte a vos hablar otra vez del peronismo, de la fuente del peronismo, y de volver a las fuentes, eso fue como un aire fresco. Así que eso la verdad que te lo agradezco porque es donde hubo una chispita de esperanza. Después tuve oportunidad de escuchar hoy mientras veníamos para acá una entrevista que te hicieron donde vos con un montón de frases y de definiciones fantásticas dijiste que aquel que es amigo del enemigo es amigo tuyo, sí, es amigo nuestro, ¿no? Sí, sí. Bien, claramente no vemos un enfrentamiento entre la CGT y el gobierno. ¿Qué hacemos? Lo hay muy profundo. Lo ¿Sí? que pasa es que la metodología no es una metodología juvenil. Gracias a Dios, porque ya nos equivocamos cuando yo era joven, se va a volver a equivocar los jóvenes ahora, no. La pregunta es, la confrontación con el gobierno, ¿a título de qué la quieren dar? Para que el gobierno, ¿qué pase con el gobierno? Y me parece en principio, hace 3 años que estamos atravesando un deterioro del salario, pérdida de puestos de trabajo y no hemos visto una definición, o por lo menos lo que yo percibo, que no hay una definición por parte de la CGT, y eso es lo que está esperando el trabajador. Eso ya está claro. Yo lo dije a los 15 días, no sacarlo la comida de la boca. Una vez que te sacan la comida, todo lo demás es relleno. Ya está. Esa caracterización ya está. Ya dijimos que es un oligarca, ya dijimos que es Blanco Villegas, ya dijimos que gobierna para 999 familias. Que fuiste el primero que lo dijo eso. Excelente, ¿verdad? Fuiste una de las primeras personas que empecé a escucharlo claramente que decía esto, sí. Todo eso ya está. Ahora, la confrontación, ¿para qué la querés? Cuando vos me decís la confrontación con el gobierno, ¿para qué la querés? ¿Y para obtener alguna mejora? Imposible. Es un gobierno oligarca, esto se tiene que terminar. No hay posibilidad de torcer el rumbo de este gobierno.
No es que un gobierno oligarca va a generar aumento salarial. No es que un gobierno oligarca va a generar que las empresas empiecen a tener rentabilidad. Es imposible. ¿Resistir tampoco, Guillermo? Por lo menos como un gesto de resistencia. Y porque yo siento que el trabajador se siente desválido, o sea, esta es la percepción que... De ninguna manera el trabajador está angustiado porque va a perder su fuente de trabajo. ¿Y cuál es? Porque vos fíjate la diferencia. Porque esto es muy importante y este es el problema de cuando nosotros reflexionamos y estamos sobre bases que no son las correctas. Entonces la táctica política que sale de ahí no es la correcta. Arrancamos con el 30 de marzo, ¿está bien? Del 82. ¿Era correcto en ese momento darle combate a la dictadura? Sí. Porque la dictadura estaba consolidada. La dictadura estaba consolidada, con un deterioro del modelo económico, ninguna duda, pero estaba consolidada. Seguía diciendo, tenemos objetivo y no plazos. ¿Está bien? Cuando llega la dictadura, le pregunta a Magdalena Ruiz Guiñazú, a Arguindegui, viste que después escribió Nunca Más. Así que dudá de eso. Dudá también de eso, porque lo escribió Magdalena, y esa Magdalena yo la escuchaba decirle señor general Arguindegui. Durante años, pero no de el contenido del Nunca Más. De los que firmaron y cómo lo hicieron, porque yo tengo memoria y me acuerdo de todo el contenido del Nunca Más, extraordinario. Pero los que firmaron ahí, porque después vienen los radicales y se llenan la boca con eso. Pero esa Magdalena, que es la misma Magdalena ahora del Grupo Clarín y todo lo demás, le decía a Arguindegui, señor general, y Arguindegui le decía, nosotros tenemos objetivos, no plazos. Entonces vos tenías, en esos combates callejeros que dabas, como el mosquito que te está picando todo el tiempo. ¿Está bien? El tipo pasa orondo por Florida caminando, y vos le haces una zancadilla, lo empujás, después salís corriendo, ¿entendés? Para que el tipo no vaya tan tranquilo. Este gobierno está al borde de terminarse, de caerse. Está terminado. Entonces, cuando vos me hablás de la resistencia, ¿vos lo ves a este gobierno avanzando? ¿O lo ves que no tiene a dónde ir? Y entonces, la pregunta es, ¿quién es el que tiene que poner el esfuerzo hoy para que esto se termine en el marco de la ley, el orden, la Constitución y de manera incruenta? La oposición. O quizá los radicales. Si los radicales se fueran para de romperlo, Cambiemos, para que se quiebre esto. Si los radicales se van de Cambiemos, tenemos una salida ordenada de este gobierno, un gobierno de transición, sin necesidad de ir al velorio de nadie. Porque yo ya no quiero ir al velorio de nadie. Entiendo. Entonces, lo que uno tiene que discutir, en todo caso, es con los conocidos radicales, que en este caso no es Moró, obviamente, porque ya no está en el Partido Radical, sino de los radicales. Diciéndole, ahora yo el otro día compartí un programa con Santoro. Sí, lo vimos. Y Santoro, en vez de convocar a los radicales, se peleaba con los radicales. Pero hay un sector... Pero ya marcó la diferencia Santoro. Claro, pero ¿sabés cuál es el problema? Que siguen pensando que tienen razón. Y que entonces, como tienen razón, todos tienen que ir a darle pleitesía. Y así a los radicales, ¿yo qué tengo que hacer? Ser humilde, misericordioso, como pide el Papa, y decirle a los radicales, miren radicales, váyanse de Cambiemos y vengan a un gobierno de unidad nacional. Y vengan a un gobierno de unidad nacional. Yo igual creo que algunos ya se están yendo como las ratas. Pero entonces ahí el problema, entonces no es la CGT el problema. Claro. ¿Por qué le metemos la CGT está haciendo lo que hay que hacer? Que no acusen al peronismo de golpista, que no acusen a los sectores de militancia territorial de golpista, porque si no después aparece Moró y dice, como dijo con Alfonsín, que Alfonsín lo echó un golpe de mercado. Alfonsín tuvo que renunciar cuando tenía 12 puntos de déficit fiscal medido en términos de PBI, que es lo que en este momento tiene Macri. O sea, Macri fue una bestia manejando una economía de una manera tal que está en el mismo punto que estaba Alfonsín cuando se tuvo que ir. Entonces, la pregunta es, ¿qué tenemos que ofertar nosotros?
Y nosotros tenemos que ofertar un gobierno de unidad nacional. ¿Cuándo? El lunes. Y si es posible el domingo, así los mercados están cerrados. ¿Está bien? Ahora, eso, la CGT va a estar en ese gobierno, obviamente, tenemos que generar un gobierno de consenso. Entonces el problema no es la CGT, el problema es que todavía institucionalmente los radicales no tomaron la decisión y hay que discutir con ellos para que la tomen. ¿Y a dónde se van de Cambiemos? Insisto con esto, ¿a dónde van? Y a un gobierno de unidad nacional. Y en ese gobierno de unidad nacional no es señalándolo con el dedo, diciéndole, esto es un desastre, no ve lo que hicieron, ustedes los de la CGT, mirá lo que hacen, vos, Moyano, porque resulta que los que te peleabas ayer, Sí. hoy son tus amigos. Lo necesitas. Vamos. Sí. Y fíjate el caso de Alberto Fernández. Yo lo Claro. respeto a Alberto, porque Alberto es uno de los pocos peronistas que tiene el don de la ubicuidad. Ahora, la pregunta que me hizo tu compañero sobre Papel Prensa. ¿Vos sabés quién era el director de Papel Prensa desde hasta que llega Beatriz Paglieri en el directorio de Papel Prensa? No, no lo sé. Alberto No Fernández. sé. Ah, Alberto Fernández. ¿Sabés a quién reemplaza a Beatriz Paglieri en un decreto firmado por Cristina? Alberto, me vas a decir algo. Buscalo en el boletín y dice, desígnase a Beatriz Paglieri y cesa en su cargo a Alberto Fernández. Ya lo echó. Claro. Ese era el director de Papel Prensa. Y cuando llega Beatriz Paglieri, es que empieza la investigación profunda sobre la apropiación en la sala de tortura. Y hoy el juicio lo tiene Beatriz Paglieri, ¿eh? Le están haciendo un juicio a lo de Papel Prensa. Mirá vos. No se lo están haciendo a Alberto Fernández. Claro, claro. ¿Y la que está al lado de Cristina quién es? Ella. No, Alberto. Ah, ¿y ella no? No, ella está al lado mío. Bueno, bien. Bien. Entonces, yo lo que te digo es, mirá, Aguante Beatriz Paglieri entonces. Claro. ¿viste? Entonces yo lo que te digo es, mirá, Alberto Fernández, que es una persona que yo valoro. La valoro ¿por qué? Porque tiene el don de la ubicuidad. Y en el peronismo eso no es un don que tenemos todos. No, ni en el peronismo ni en ningún otro. Bueno, muy bien. Y yo dije en chiste, y si algún día yo crezco en las encuestas, Alberto Fernández va a estar al lado mío y bien recibido va a ser. Porque es importante tener un compañero. Cuando yo que he estado en muchos lugares, cuando yo lo conocí a Alberto Fernández estaba con ACE. Después fue jefe de campaña de Duhalde. Después de jefe de campaña de Duhalde, bueno, primero tuvo un Caballo, ¿no? En la lista acá en Capital Federal. Fue elegido concejal por la lista de Caballo. Después fue jefe de campaña de Duhalde. Después fue jefe de campaña de Kirchner. Después fue jefe de campaña de Massa. Después fue jefe de campaña de Randazzo. Y ahora es jefe de campaña, que está por ahí con Cristina. Mira. Y está muy bien. Yo lo valoro. Pero mirá si nos hubiésemos peleado a muerte, ahora cómo hacemos. Entonces, lo del movimiento obrero, que no hay ninguna duda que es de las organizaciones libres del pueblo la más importante de la Argentina. Hay que ser muy respetuoso. Pero aparte no tendría sentido, porque este gobierno está en una situación de extrema debilidad, que hay que ser muy inteligente en el esquema de salida. Porque el esquema de salida de este experimento, si no lo hacemos de manera racional, correcta, en un esquema de unidad nacional, va a ser mucho más grave que el 2001. Acá están dadas las condiciones para que sumes como esquema de salida, si la realidad se impone, el 2001 y el 89 con Alfonsín. La verdad. Porque vos tenés el desequilibrio fiscal que terminó con el gobierno de Alfonsín. No hubo ningún golpe de mercado, fue un desequilibrio fiscal. Si no, me van a terminar diciendo que un golpe de mercado va a echar a Macri, ¿no? Lo único que me falta. Y los desequilibrios externos que tuviste cuando se tuvo que ir de la Rúa, los dos en el mismo tiempo lugar. Por lo tanto, vos tenés que sumar el 89 y el 2001, y si no operamos sobre la realidad y conducimos esta realidad y se impone la realidad, porque la realidad, como es superior a la teoría, siempre se termina imponiendo, vas a tener un punto de ruptura tremendo que va a sufrir mi pueblo.
En ese esquema, ¿qué significa resistir? Lo que tenemos que hacer ahora es ser inteligente. La manera de dar vuelta a esto racionalmente es convocar a los radicales a un gobierno de unidad nacional. ¿Quién puede convocar a un gobierno de unidad nacional en nuestras fuerzas? Cristina. ¿Quién puede convocar? Cristina. No me parece. Cristina es un ala del movimiento. No. Por eso hizo el frente que hizo en El que Neuquén. menos votos expulse. El que menos votos Si expulse. ella hubiese hecho, si ella estuviera ubicada en el cuerpo de la paloma y no en las alas, no hubiésemos hecho el frente que hicimos en Neuquén. No hubiese hecho la lista que hizo en Córdoba, que después la tuvo que levantar. Está claro que Cristina, la cual todos queremos, es un ala del movimiento. Perfecto, eso quedó claro. Ahora la pregunta es, ¿quién tiene que estar en el cuerpo de la paloma? Y no hay duda que es el Movimiento Nacional Justicialista, con ¡Esa! todos sus instrumentos. Bueno, ahora nos quedó claro. ¿Y el Claro. candidato? Somos Ese listos, es- pero nos quedó claro. No, no son lentos. Es en la práctica política que estamos teniendo, sintetizándola entre distintas generaciones. Porque vos ahora tenés otra visión del movimiento popular neuquino, cuando alguien te dice salvó el movimiento obrero organizado, por más que haya hecho lo que haya hecho, de corto plazo. En el momento cumbre de la Argentina, el Cobos nuestro fue Zapag para ellos. Porque era un voto, ganamos por un voto en el Senado. Y fue el voto del senador Zapag. En plena euforia alfonsinista, que lo que quería hacer era destruir el movimiento obrero tal cual lo concebimos los peronistas, ¿no? Y que hubiese quedado del peronismo si en ese momento destruían el movimiento obrero organizado. No, Bueno. más vale, más Sí. vale. Y bueno, entonces, la lógica indica que los peronistas siempre, si hacemos un frente, sobre todo para la gobernación, después si querés ir dividido para ver quién tiene más diputados, bueno, en las elecciones de medio término va, está bien. Pero cuando elegís gobernador, y sobre todo si le tenés que ganar al Sí. representante de Macri, Sí. si le tenés que ganar al representante de Macri, ¿por qué no te juntaste con todos los que te tenés que juntar para ganarle al representante de Macri? Bueno, esos son errores de conducción que lleva a la tropa a la derrota. Porque no puede conducir un ala del movimiento. Guillermo, la verdad que primero preguntarte si vas a salir de gira por los barrios, si vas a venir a Escobar, vas a venir... Sí, a ayer estuvimos en San Nicolás. Perfecto. Hicimos un acto bárbaro. Podés Hicimos un acto llegar, bárbaro. Tenés un programa, tenés una radio, podemos hacer el programa en la plaza, en vivo, para que los vecinos se acerquen. No, eso se lo dijo. No, no es mi eso no estilo, te te lo gusta. aclaro. No es mi estilo, no. Para reflexionar en lugares cerrados. Ah, bueno. Acá tenés un micrófono. Para hacer actos como tenemos que hacer ahora, tienen que ser gimnasios y demás, Ah, bueno. para hablar con la gente. Y cuando hacemos movilizaciones públicas a la calle, eso de las plazas y todo eso, de ahí no sale nada. De ahí no sale nada, esas son tonterías, ahí no se organiza nada. Vos imagínate, Kicillof fue a Miramar, hizo un acto ahí en Miramar. ¿Y cuál es la estructura organizacional que sale de toda esa gente que lo escuchó, que cuando tal se dispersó? Así no se organizan las cosas. El movimiento peronista no se organiza así. Vos tenés las unidades básicas, vos tenés los centros culturales, vos tenés los sindicatos, vos tenés los clubes de barrio. Vos tenés que generar comunidad. Acá hay un programa de radio que te va a abrir las puertas si andás por Escobar. Con todo gusto, ahí sí voy. Te agradecemos un montón porque nos encantó escucharte. Le damos un aplauso, Un aplauso, a nuestro gracias, compañero. Sí, Muchísimas gracias, y lo Guillermo. único que te digo, que no sé, una de las dos no fuiste vos, fue la otra, que me dice, no estás retando. ¿Cómo la voy a retar? Me divertí, estábamos reflexionando con ustedes. No. Lo que pasa es que tenemos que reflexionar porque hace mucho que no construimos conocimiento colectivo. Parece que el conocimiento tiene que venir de arriba, que es esa estupidez de que viene alguien a bajar línea. Y ahí nos equivocamos. Bueno, ahí nos equivocamos. Porque Guillermo. Perón, en su último discurso, dijo, ustedes tienen el bastón de mando en su mochila. Ustedes tres lo tienen. No Moreno o Cristina.
Muchas gracias. Ustedes, Cristina es una militante, como somos nosotros, como es Massa, como es Urtubey, que tienen que aprender del conocimiento del pueblo. Eso enseñó Perón, los dirigentes están para aprender, no para enseñar. Así es. Y de arriba lo que nos baja en la tanda, así que le mandamos un beso enorme a Guillermo, le agradecemos de mil amores que nos haya Sí, gracias tenido Guillermo, muy amable, un la verdad, muy sábado ilustrativo. apretadísimo y a la mañana, gracias en serio, compañero. Chao, querida, gracias por Hasta llamar. luego. Chao, gracias Guillermo.